El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. CAP Medical presenta. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Uno en un lunes más. Aquí estamos en el espacio de Uno. ¿Cómo está, doctor Alcides? ¿Qué tal su fin de semana? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes y pues con un trabajo, pero aquí andamos nuevamente para hablar un tema más de neurología. ¿Descansó el sábado o no? No, el sábado no, 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 el ok. domingo todavía. Perfecto, no, pues para eso son los doctores, para que no descansen. Nada, no se crea. Doctor Alcides, bueno, vamos a dar la introducción al tema y el día de hoy, justo antes de que iniciáramos con el live, con esta consulta virtual, comentábamos del Alzheimer. Nos va a hablar un poquito más sobre este tema y que la verdad es, pues yo le comentaba ahorita que una de las enfermedades como más tristes que hay o más difíciles porque también aparte, pues no nada más lo sufre el enfermo, pero su familia, pero igual ahorita vamos a ir desmenuzando un poquito más. Empezamos. El tema es Alzheimer. Sí. ¿Pero qué es el Alzheimer, Doc? O sea, ¿por qué da? Ok, bueno, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurológica progresiva. Se encuentra dentro de las primeras enfermedades neurológicas a nivel mundial y es una enfermedad que es un motivo que requiere mucha de parte de la atención médica a nivel neurología por el hecho de las dificultades que conlleva padecer una enfermedad como de este tipo. Una cosa es hablar de demencia y otra cosa es hablar de enfermedad de Alzheimer. Una demencia es una enfermedad que provoca un deterioro en las funciones neurocognitivas, principalmente la memoria, aunque no es la única, lo cual provoca que el paciente ya no sea independiente para las actividades del día a día, como por ejemplo el aseo, cocinar, vestirse, salir a la calle, Ok. ¿sí? Eso es una demencia. Pero la enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia, la cual es la demencia más común a nivel mundial. Estamos hablando de que todas las causas de demencia, entre el 70-80%, es debido a enfermedad de Alzheimer. Ok. El motivo por el cual las personas desarrollan la enfermedad todavía no se esclarece. Sin embargo, sí se han encontrado factores de riesgo que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Y el principal factor de riesgo para el desarrollo de la misma es la edad. Entre más viejo nos hagamos, mayor probabilidad de llegar a padecer esta enfermedad. Ok. Doctor, pero no se nace con el Alzheimer y que se vaya desarrollando después. No, se han identificado mutaciones que predisponen al desarrollo de la enfermedad. Estas mutaciones no significa que por tenerlas vamos a desarrollar la enfermedad, pero sí pudiera aumentar más el riesgo. Ok. Aunque todavía hay varios genes que se han encontrado y cada uno con mayor o menor probabilidad de desarrollo de la enfermedad, pero todavía no hay ninguno que sea 100% seguro de que pudiera desarrollar alguna persona. Obviamente que incrementan el riesgo. En algunos casos de enfermedad de Alzheimer que se presenta de manera temprana, son personas que tienden a presentar estas mutaciones genéticas, pero no se excluye que en en la enfermedad de Alzheimer de inicio tardío también la presente. Entonces, como tal, una mutación genética en específico que predisponga 100% al desarrollo de la enfermedad no existe. Les hablaba de factores que aumentan el riesgo, aparte de la edad, que es el más importante, y ciertas mutaciones genéticas, también existen enfermedades que pudieran aumentar el riesgo. Ok, Doc, pero le quería preguntar, ¿esta es una enfermedad exclusiva de personas adultas? Sí, Ok, eso sí, es una enfermedad exclusiva de personas adultas. Normalmente los síntomas de la enfermedad tienden a aparecer a partir de los 60-65 años de edad, en algunos casos un poco antes y en algunos casos un poco después. Les comentaba de la edad como principal factor de riesgo. Estamos hablando que de las personas que tienen 60 años, alrededor de uno de 60, perdón, uno de cada 10 pueden desarrollar la enfermedad y cuando llegamos a los 85, hasta uno de cada 3 pueden llegar a presentar la enfermedad de Alzheimer. ok. Bueno, doctor,
háblenos de síntomas o sí, cómo puedo identificar a lo mejor que ya soy una persona con 65 años y empiezo como a tener la enfermedad. Bueno, el principal síntoma o el síntoma más característico por el cual la gente acude a valoración o que ya encuentra que hay algo que no está yendo por el camino correcto es cuando tenemos problemas de memoria. Normalmente el problema de memoria es el principal motivo por el cual una persona puede acudir a consulta neurológica cuando vemos una alteración de las funciones cognitivas. Las funciones cognitivas son muchas, son todas estas funciones que realiza nuestro cerebro para el procesamiento de la información. La memoria, el lenguaje, cálculo, el procesamiento visoespacial, etcétera, la orientación, por ejemplo. Ok. Entonces, la memoria no es la única función cerebral que se afecta, pero es la principal función cerebral por la cual la persona se da cuenta de que algo está ocurriendo. Y generalmente tiende a ser la memoria a corto plazo, la memoria reciente. La persona empieza a olvidar los eventos recientes, tiende a preguntar varias veces la misma cosa, le puede llegar a perder el hilo a la conversación, olvida el nombre de los objetos de uso diario y estos síntomas van progresando con el paso del tiempo, lo cual va orillando a que acudan a una valoración médica. Sin embargo, no es el único síntoma que pueden llegar a presentar los pacientes. También llegan a tener cambios en el estado de ánimo, problemas para el procesamiento de la información visoespacial, desorientación, cambios conductuales, por ejemplo. Entonces, O sea que alguien, perdón, alguien con Alzheimer de repente se puede perder porque se desubica. sí, es un dato de que algo malo está ocurriendo. Porque cotidianamente lo asociamos más con la pérdida de memoria. Sí, ahora, la pérdida de memoria es algo que debemos de abordar de una manera muy completa. Digo, no toda pérdida de memoria es debido a la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de una enfermedad como el Alzheimer, que es una enfermedad neurodegenerativa, esto nos dice que los síntomas van progresando poco a poco con el paso del tiempo. Ahora, lo que les comentaba, de 10 casos, 8 van a ser por enfermedad de Alzheimer, pero hay otros casos que no necesariamente van a ser por enfermedad de Alzheimer. Entonces, la forma de presentación de los síntomas, cuál es el síntoma principal o cardinal, los antecedentes que tiene el paciente, es lo que puede orientarnos a determinar si efectivamente es una enfermedad de Alzheimer o es una demencia que ya está siendo provocada por alguna otra enfermedad neurológica. Ok, entonces como nos mencionaba al principio, la demencia es completamente distinto del Alzheimer. Sí, o sea, podemos decir eso, que las causas de demencia son muchas, siendo una de ellas y la principal la enfermedad de Alzheimer. Ok, ahora Doc, ¿hay específicamente un perfil que sea más propenso a desarrollar la enfermedad? Bueno, aquí pues indudablemente la edad es un factor que Ok. influye y también personas que tienen enfermedades cardiovasculares, como personas que tienen diabetes, personas que tienen hipertensión, también personas que tienen el antecedente de traumatismos craneoencefálicos severos, ¿sí? Que todavía su mecanismo de acción no está muy bien dilucidado, pero son patologías que aumentan el riesgo de presentar la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que empieza a ocurrir en nuestro cerebro para fines prácticos y de una manera que me entienda, nuestro cerebro tiene neuronas. Las neuronas hacen conexiones entre sí y eso es lo que nos permite realizar el procesamiento de la información. Pero estas neuronas, bueno, dentro del cerebro también existen otras células que ayudan a mantener un ambiente sano, propicio para que estas neuronas puedan realizar sus funciones de manera adecuada. En el Alzheimer, lo que empieza a ocurrir es que se empiezan a acumular ciertas proteínas que van cambiando este microambiente a nivel de la corteza cerebral, lo cual va provocando que las neuronas empiezan a morir de manera más temprana y esto empieza a desarrollarse en ciertas regiones del cerebro. Esta acumulación de proteínas de manera anómala se va extendiendo hacia otras regiones de la corteza cerebral, lo que va provocando que aparezcan nuevos síntomas y que los anteriores vayan progresando y obviamente que cada vez vayan siendo más severos. ¿Se puede ver más en hombres o en mujeres, doctor? Existe una discreta
tendencia a que sea mucho más frecuente en las mujeres, pero no es exclusivo, ¿sí? O sea, se ve un poco más en mujeres, pero no es algo completamente exclusivo. Posiblemente esto pudiera ser a que las mujeres en general tienden a tener una expectativa de vida mucho mayor, bueno, mayor que los hombres, y es posible que eso favorezca que en las mujeres sea mucho más frecuente la enfermedad de Alzheimer. Ok. Ahora vamos a hacer una pausa para ir un poquito a las redes sociales, que por cierto está en todas como uno o uno.mx en Instagram. En Instagram hay un usuario que se llama Alzheimer's y Familia y dice que su mamá y su abuelito tuvieron Alzheimer. Cuidé a mami de principio a fin y esta enfermedad es muy cruel. Doctor Alcides, hoy en día, ¿cómo se diagnostica a alguien que tiene Alzheimer? O sea, ¿es necesario hacer estudios, evaluaciones o nada más clínicamente usted dice tiene Alzheimer? Ahorita pues nos basamos mucho en la clínica. Obviamente aquí en este caso particular también está el antecedente familiar. El antecedente familiar es un factor que también predispone, pudiera aumentar el riesgo del desarrollo de enfermedad y esto debido a las alteraciones genéticas que pudieran existir. En cuanto a los estudios, bueno, se han tratado de encontrar biomarcadores, esto es la detección de alguna sustancia en el cuerpo que pudiera ayudarnos a corroborar el diagnóstico de la enfermedad. Estos biomarcadores, aunque sí se ha demostrado que se detectan en los pacientes con enfermedad de Alzheimer, lo reservamos principalmente para casos donde pudiera haber algo de duda en cuanto al diagnóstico, dado que no son pruebas que se realicen fácilmente. Algunas veces la tenemos que hacer en líquido cefalorraquídeo y obviamente que el obtener la muestra a veces no es tan práctico en todos los casos. Cuando tenemos el cuadro clínico muy característico, puede ser suficiente, pero, aquí es un dato muy importante, todo paciente que tengamos con enfermedad de Alzheimer o con sospecha de la enfermedad de Alzheimer, porque la verdad es que la gran mayoría va a tener como sospecha de enfermedad de Alzheimer, debe de realizársele por lo menos un estudio de imagen. ¿Por qué? Porque de todos los casos que tienen demencia, 5% van a ser debido a alguna causa reversible o identificable debido a una lesión estructural. Por ejemplo, tumor cerebral, enfermedad vascular cerebral, por ejemplo, etcétera. Entonces siempre deben de tener un estudio de imagen. Esto es más que nada para descartar que no haya algo más que pudiera estar provocando los síntomas en el paciente. Pero ya teniendo el cuadro clínico, indudablemente, pues la mayor probabilidad es que sea debido a la enfermedad de Alzheimer. Ok. Ahora, doctor Alcides, ¿cuál es la esperanza de vida promedio para alguien con Alzheimer? Bueno, esto es una pregunta complicada y difícil de responder porque esto va a depender de muchos factores. Cualquiera que haya conocido a una persona que padece enfermedad de Alzheimer debe saber que el manejo es complicado porque es una persona que se vuelve dependiente de alguien más para su cuidado. Es una enfermedad que va a ir progresando. Si bien es cierto, los medicamentos ayudan a estabilizar y controlar un poco los síntomas de la enfermedad, tarde o temprano va a ir progresando y esto va provocando que cada vez la persona sea más dependiente para los cuidados, inclusive llegando a la postración. Una vez que llegamos a una etapa avanzada de la enfermedad, es muy probable que la persona empiece a presentar complicaciones debido a su estado avanzado de la enfermedad. Cuando una persona ya está en un estado avanzado, generalmente es una persona que ya es incapaz de levantarse, ya no puede hacer las funciones más básicas, es difícil su alimentación, es muy frecuente que la persona tenga complicaciones como úlceras por presión, el desarrollo de infecciones a nivel de vías respiratorias, a nivel de vías urinarias, lo cual pues indudablemente va a ir afectando su calidad de vida y esto pues puede favorecer a que el paciente tenga una mayor mortalidad. En cuanto al tiempo de vida esperado, va a depender del cuidado que haya tenido el paciente y obviamente la presencia o no de complicaciones o enfermedades que puedan aumentar el riesgo de complicaciones. Pero indudablemente es una enfermedad que va a disminuir la expectativa de vida en los pacientes que la padecen. Nos comparte el usuario en Instagram Alzheimer's y Familia que su mamá de 2017 que se la diagnosticaron al 2023. O sea, es muy reciente Sí, que sí, falleció ahora su mamá. el diagnóstico también influye mucho en eso porque a veces
un detalle que es muy frecuente verlo, como es una enfermedad que se presenta en el adulto mayor. Muchos cambios que bien pudieran ser relacionados a la edad, se malpiensa que son debido a eso y no por alguna otra patología. Nosotros tenemos una reserva cognitiva, ¿sí? La cual va a ir disminuyendo con el paso de los años. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme nosotros vayamos envejeciendo, vamos a tener una disminución de nuestras funciones cognitivas, pero hay una disminución de funciones que es esperada para la edad. Cuando esa disminución es mucho más acentuada de lo esperado, ya pudiéramos hablar de un deterioro cognitivo leve. Cuando esto todavía es mucho más importante y que ya empieza a afectar la dependencia de la persona para las actividades de la vida diaria, ya hablamos de demencia. Entonces, aquí debemos de tratar de hacer el diagnóstico lo más temprano posible, porque tarde o temprano sabemos que la persona va a llegar a perder las funciones cognitivas que lo van a hacer completamente dependiente para vivir. Y tenemos que también prepararnos o preparar a la familia para el momento en el cual pues la persona ya no sea capaz de tomar inclusive las decisiones más básicas, ¿sí? Y Ok. es ahí cuando pues no es sencillo, indudablemente, pero pues se tiene que preparar la persona y la familia para cuando llegue ese momento, desde el simple hecho de poner tus papeles en regla para que todo quede en orden. En algunos casos, en algunos países inclusive se considera la voluntad anticipada de que si llegara a tener alguna complicación, alguna hospitalización, internamiento que ameritara no sé, por ejemplo, el conectarse a un ventilador, si la persona haciendo pleno uso de sus facultades antes de que llegara a tener un estado avanzado de la enfermedad, tomó la decisión de que no se le conectara un ventilador, es completamente aceptable y Esto se que nos está respeta. diciendo, Doc, es una información súper importante porque como cultura, hablo por mí también, pero como cultura tendemos a dejar todo para el final, no, como que no tenemos esta prevención o acudir a tiempo al médico y es súper importante y luego nos cuesta como que tocar temas difíciles y entonces si tú eres mi pareja y estás pasando por esto, pues yo asumo que me voy a ver súper mal diciéndote y entonces ya tienes listo todo, herencia y demás, porque oye, quieres que me... O sea, sí tendemos a ser también un poquito difíciles en ese aspecto. ¿Qué consejo usted que ha estado en esto por mucho tiempo le daría a las familias de cómo tocar este tema? Porque sí es un tema súper complicado. Sí es complicado. Al inicio, pues es completamente difícil hablar de todo esto porque ya el simple hecho de recibir un diagnóstico de este tipo, pues impacta mucho en la familia, pero en algún momento del seguimiento, pues sí hay que considerarlo porque, bueno, también los pacientes tienden a presentar cambios en el comportamiento, los cuales también se tienen que manejar. Entonces, la terapia farmacológica ayuda, pero también debemos de considerar la terapia no farmacológica que puede ayudar al control de ciertos aspectos de la enfermedad. No todo es medicamento. Entonces, al inicio pudiera ser complicado, pero ya con el seguimiento y obviamente dependiendo de la evolución del paciente, pues ya irse preparando para ese momento, pero en algún punto pues sí se debe de tomar en cuenta este aspecto de la enfermedad. Perfecto. Y ya casi para finalizar, doctor, ¿hay cura, hay tratamiento, hay avances en la medicina? En los últimos años han salido medicamentos que son anticuerpos monoclonales que ya en los estudios han demostrado que les hablaba de las proteínas anómalas que se acumulan en el cerebro. Estos anticuerpos monoclonales en los estudios han demostrado que se disminuye la acumulación de estas proteínas anómalas. Sin embargo, a nivel clínico, los síntomas no cambian considerablemente. Entonces, esto tiene que ver mucho con el mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad. Si bien es cierto, ya los estudios han demostrado que con estos medicamentos, esas proteínas anómalas que causan daño a nivel de la corteza cerebral se pueden eliminar con medicamento, no por el simple hecho de que se puedan eliminar, quiere decir que ya está curada la persona. Entonces, se ha avanzado en cuanto a un entendimiento mejor del mecanismo por el cual se desarrolla la enfermedad. Sin embargo, todavía nos falta. Hasta el día de hoy todavía no podemos hablar de una cura.
Pero indudablemente que posiblemente al hacer un diagnóstico temprano en casos leves de la enfermedad y administrando un tratamiento que pudiera detener la progresión de la misma, es posible que esto pudiera ayudar a retrasar o inclusive evitar que la persona llegue a etapas tardías de la enfermedad. Perfecto. Bueno, doctor Alcides, por el día de hoy hasta aquí con la información. De verdad que esta consulta virtual ha tenido mucho valor porque sí es como también de ser preventivo y de tener como todos los temas claros para que uno pues pueda hasta donde tenga conciencia elegir. Y bueno, nos despedimos de esta semana de las redes de uno. ¿Algo que quiera agregar para finalizar? Simplemente también recordar que no todos los cambios que ocurren con la edad son normales. Hay ciertos cambios que sí se espera que ocurra conforme uno vaya envejeciendo, pero no está de más acudir a una valoración, ya sea por neurología o por un geriatra, para determinar si estos cambios efectivamente corresponden a la edad o es debido a alguna otra patología. Perfecto. Doctor Alcides, tengo entendido que el 21 es el Día Mundial del Alzheimer. Así es. A esta persona que dice gracias a ambos, pues mandarles como pues mucho amor y mucha luz, y a ella que hace 2 meses perdió a su mamá, pues que lo sentimos mucho y pues estamos, los médicos como usted están en la lucha para que pues sea, o sea, más pronto haya como que más esperanzas de vida. Ujú, así es. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos. ¿Nos vemos la próxima semana o no nos vamos a ver la próxima semana? ¿Sí? Perfecto. Es que como escuché que el doctor iba de vacaciones, entonces, pero nos lleva con usted, Doc, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Bueno, nos despedimos de las redes de uno. Gracias a la producción. Hasta la próxima. Bye bye. Hasta luego.